Este Evangelio de Juan lo vamos a dividir así, todo el Evangelio. Si usted quiere tomar nota. El Evangelio, que es el prólogo, la iniciación, está la encarnación y la introducción al Evangelio. Capítulo 1. Está el prólogo, la encarnación y la introducción al Evangelio. Del capítulo 2 al 12 está el testimonio, sus obras, sus palabras y milagros de Jesús. El capítulo 13 al 17 está el testimonio de Jesús a sus discípulos. Y también está el discurso del aposento alto. El capítulo 18 al 20 está el testimonio de Jesús, ahora es al mundo. El anterior era a sus discípulos, ahora es al mundo. Y el capítulo 21, en el cual vamos a hablar nosotros ahora, está la glorificación de Jesús. También se puede decir así, del 1 al 12 habla de la luz, más cortito. Del 13 al 17 habla del amor, en este evangelio estamos hablando. Y del 18 al 21 habla de la vida, o sea que se puede dividir en luz, amor y vida, este capítulo de Juan. Siempre que leamos estas páginas, nosotros recordemos esto importante. En un mundo de luces y resplandores opacos que vivimos aquí en este mundo, que es mucha falta de transparencia, llenos de tinieblas espirituales en esta época, siempre Jesucristo es la luz del mundo. En este mundo de amores traicionados de confianza y de corazones divididos, Jesucristo siempre nos ofrece la realidad del amor verdadero de Dios. Siempre. Jesucristo nunca le mintió a la gente. Nunca hizo un fraude, un engaño para llevar su palabra. Siempre llevó su palabra y muchos se retiraron porque la palabra era muy fuerte, no la soportaron. En este mundo que reina la muerte por el pecado, por la rebelión del hombre, en este mundo que se ha puesto contra Dios, Jesucristo por su muerte en la cruz y por su resurrección ofrece perdón y vida eterna. Es maravilloso leer este capítulo de Juan. El título de este mensaje se llama La glorificación de Jesús. Capítulo 21. Si pudiéramos decir, o a veces escuchamos y decimos, si las paredes hablaran, ¿han escuchado ese dicho así? Pero en este capítulo tendríamos que cambiar el nombre de las paredes y tendríamos que decir, si los pescados pudieran hablar, narrarían que la noche que vamos ahora a exponer el tema, ¿qué nos dirían? Nos dirían por qué no se podían acercar a una barca. Es que había algo increíble que impedía que esos peces se acercaran a la barca, porque leíamos recién, dice que no pescaron nada. Pero lo más importante sucedió cuando empezó a amanecer. Ahora sí podían acercarse a la embarcación, pero solamente, fíjese, al lado derecho. Verso 1. Después de esto, Jesús manifestó
se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, así lo dice la palabra. Atención a estas palabras. Se manifestó de esta manera. Fíjese, no solamente les va a dar a los discípulos una nueva lección, ¿no? Sino que le dio a Pedro una enseñanza, pero muy personal. Y a los discípulos también, pero a Pedro muy personal. Verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Un grupo de personas con distintos caracteres, como lo hay entre nosotros, como lo que somos nosotros, porque ninguno de nosotros es igual a otro, ¿cierto? Todos tenemos caracteres diferentes. Aquí pasaba lo mismo. Qué importante esto, ¿eh? Mire, aquí en este grupo, aquí estaba el impulsivo, el dinámico y el activo Pedro. Aquí en este grupo estaba también Tomás, aquel que tiene la tendencia a dudar y que necesita muchas evidencias para creer, y que el Señor en un momento tuve que decirle: ven, Tomás, coloca mi mano aquí en mi costado. Estaba Tomás allí. No quería perderse ahora esta situación, que la vez anterior cuando le dijeron vimos al Señor, él no creyó, ahora él estaba aquí. En contraste, estaba también en este grupo Natanael, el que el Señor le dijo verdadero israelita. Escuchó Natanael las palabras del Señor junto con los otros discípulos y le dijo, Juan 1:51, le dijo: de cierto te digo que aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús a Natanael. Él estaba allí en ese grupo. Estaban también los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, el escritor de este evangelio, o el evangelista. Estos últimos tenían una tendencia a reaccionar vigorosamente. Juan, el que se dice que era el apóstol del amor, ¿cierto? No tenía un carácter tan amoroso, Juan. Y en una ocasión estaban tan indignados Juan con Jacobo que querían que bajara fuego del cielo para destruir a los samaritanos que ellos no le habían recibido. Lucas 9:54. Dice, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ese era el apóstol del amor, que el Señor tuvo que reprenderlo. Le dijo: vosotros sois hijos del trueno. El Señor había venido a buscar lo que se había perdido y ellos estaban pidiendo que si le daban permiso para orar. O sea, se sentían con una cierta facultad de pedir fuego del cielo, ¿no? Verso 3 de Juan 21. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada, lo que hablábamos al principio. Nada, no hubo nada. ¿Qué le parece? Para Pedro la inactividad era como insoportable, ¿no? Pedro era inquieto, a lo mejor también necesitaban pescar así para proveer para sus necesidades, quién sabe. Pero tenían el mar, tenían el bote, y eso era suficiente para que él haya dicho: voy a pescar.
O sea, tenían las herramientas, tenían las mallas, las redes, para que él hubiera dicho eso. Y esa frase que dijo Pedro, voy a pescar, tiene una situación así como un tono de tristeza. Porque en este momento, cuando estaban los muchachos, los discípulos allí, esto sucede después que habían crucificado al Señor Jesús. Entonces ahora suena como un momento como de tristeza, ¿no? No tiene nada de malo de ir a pescar, nada. Pero para Pedro y los que ahí estaban, que eran pescadores, era como volver a la vida antigua. Recordemos que el Señor se le había presentado a ellos y le había dado algunas instrucciones, y como para estos varones que estaban allí, los apóstoles, estos 3 años o 3 años y medio con el maestro que habían estado, era como que esto había pasado al gran museo de los recuerdos. Estaban tristes por eso. Estaban como en la línea del fracaso ellos, como que hasta aquí no llegamos. Estaban como echando pie atrás, desanimados. Es como hay muchos cristianos hoy día presentes que están echando pies atrás. Sabemos que es así, porque la palabra expresa y dice que en los tiempos finales vendrá un tiempo grande de apostasía, apostatar, que le da la espalda a Dios. Y que esos años con el Mesías, que recorrieron aldeas, recorrieron ciudades, Judea, y habían sido tan maravillosos, esos días ahora eran agotadores, como para mucha gente hoy día, cristianos, que son agotadores y están volviendo atrás. Permita el Señor que puedan recuperarse y se reactiven y se afirmen en las cosas y en los negocios de Dios. Dios permita eso. Hay muchos que han echado atrás, pero ya están envueltos en tremendos vicios. Ellos habían olvidado en aquel momento de aquellos enfermos, cuando estuvieron con el maestro, de aquellos enfermos que eran, por decirlo así, amontonados, que los llevaban, que iban como podían algunos. Ellos olvidaron esto, esas multitudes que habían de atender, porque el maestro a todos los sanaba, todos los que se acercaban a él, el Señor hacía milagros. ¿Cómo olvidarse de aquellos milagros que habían visto ellos con sus propios ojos? A ellos nadie les contó que el Señor hizo eso, ellos lo vieron. Ellos lo palparon, estaban ahí. Ellos conversaban con la gente, recibieron los testimonios de aquellos. Pero ahora se sentían así. Se sentían así como en esta frase tan corta que dijo Pedro, voy a pescar. Como si dijera, todo el pasado quedó atrás. Es como que hubieran vivido una etapa de esos 3 años y medio, esa etapa, y que de ahí para atrás ya no había nada que hacer, siendo que el Señor ya se les había presentado, porque aquí la palabra dice que era la 3ª vez que el Señor se les aparecía después que Él había resucitado. La experiencia inolvidable de escuchar esas palabras maravillosas del Maestro que salían de sus labios, cuando al final del día les hablaba esas tremendas verdades a estos hombres, verdades eternas que marcan para toda una vida, de manera que ellos, lo que nunca habían escuchado, ¿cómo olvidar aquello, no? Tanta gente que el Señor atendió, ellos presentes,
pero ya estaban volviendo a sus actividades antiguas. Mire qué importante. No podemos dejar de pensar que al principio de este ministerio, Jesucristo les dijo, cuando le dice, cuando Él sube a una barca y de ahí les enseñaba a la gente en la orilla. Entonces Él estaba en la barca y después que termina su mensaje le dice a los discípulos, le dice, boga mar adentro, Lucas 5, verso 4 al 6. ¿Qué le dijo? Lucas 5, del 4 al 6, le dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros ese crecimiento de fe así en su palabra, Señor? Que nos hace falta, ¿no? 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire si le llama la atención esto, su red se rompía por la gran cantidad de peces. Hay un título aquí que le llama La pesca milagrosa en Lucas capítulo 5. Hablemos de esa primera pesca. Ellos no pescaron nada. Ahora, en esta otra vez que dice Pedro, voy a pescar, y que en el verso 3 dice que no pescaron nada, imaginémonos ahora una conversación entre aquellos hombres que estaban en la barca. Tal vez alguno dijo, qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte tenemos hoy. Pero para un cristiano no existe la mala suerte ni la buena suerte. Existe la bendición. Pero ellos decían, qué mala suerte tenemos hoy. No hemos pescado nada. Y tal vez el otro le contestaba de otro lado y le decía, es que el viento sopla en el sentido contrario. Una conversación que tenían en la barca ellos. Entonces otro dijo, yo, pescador con tanta experiencia, es la primera vez que me sucede algo así como esto que está pasando hoy día. Entonces había una conversación, imagínese usted la conversación. Todos nosotros y usted que está allí también detrás de la cámara, todos hemos pasado de una o de otra forma en nuestra vida que hemos estado navegando en un barco de frustración en algún tipo de área. Cuando durante toda la noche o tal vez en algún largo tiempo no hemos visto nada más que el fracaso, y eso es lo que veían ellos, los muchachos, los discípulos de aquel tiempo en aquella barca, eso es lo que veían ellos, un fracaso en esa noche. Lo que veían ellos en sus vidas era un tipo de derrota. Eran pescadores. Ellos salían muchas veces en la madrugada y venían con sus barcas llenas, pero esta vez no pescaron nada. Y la conversación que ellos tenían quizás era buena o no era buena, era alentadora o no. ¿Tenemos conversaciones alentadoras nosotros cuando estamos en la derrota? Dios utiliza el fracaso de la noche para el contraste con el éxito del milagro al amanecer. ¿Qué le parece? Tal vez usted está en el momento del amanecer de esa respuesta que usted está esperando ya por largo tiempo. Tal vez esa enfermedad Dios la tiene ya porque viene el amanecer. Hay momentos en nuestra vida en que pareciera que no pescamos nada y estamos toda una vida
o una noche, por decirlo así, y todo va mal. Todo va mal. Todo parece prueba. Todo parece dificultades, que no hay solución quizás a nuestro alcance. No hay una solución. Está lejos. Pero Dios no trabaja así como nosotros. No piensa como nosotros, porque los pensamientos de Dios son más altos que cualquiera de nosotros. Mire, abra su corazón ahora y crea que esta palabra que fue también para el Antiguo Testamento es también para usted, para mí ahora. Es para usted. Fíjese en Malaquías, capítulo 4, verso 2, que muchas veces usamos este pasaje, pero póngalo en su corazón. Mas a vosotros, los que teméis su nombre, o sea, una condición, temer el nombre de Dios. Con Dios no se juega. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, de la manada, sí. Viene el sol de justicia para ti. Tú que temes al Señor, el Señor que conoce tu vida y que conoce todos los pensamientos que hay, todas las acciones que hay en nuestra vida, y que eres temeroso y temerosa de Dios. Toda la Biblia es para nosotros, pero hay partes especiales en que tú tienes que hacerte dueño, tienes que apropiarte de esas promesas. Y esta promesa es una. Mas a vosotros los que teméis su nombre, mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia. Es una promesa del Señor. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Malaquías 4, verso 2. Volvemos. Juan 21, verso 3. Reiteramos estas palabras. Dice, aquella noche no pescaron nada. Unos se miraban a los otros. Las horas pasaban y la respuesta a esta pregunta que hacemos era siempre la misma. No hay nada. Nada. Y Dios, cuando no hay nada, quiere que el creyente viva una vida de frutos. No es que decirle al Señor nada, sino Dios quiere una vida de frutos en tu vida, en mi vida, en tu vida. Dios quiere frutos. Y el apóstol Pablo lo dijo con toda certeza. Dijo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Son para nosotros la promesa o no? Toda la palabra es para nosotros. Ciertamente que hay escritos que son directamente para el pueblo de Israel, pero las promesas también las podemos tomar nosotros para nuestra vida. Pablo supo vivir tranquilamente en la abundancia y también en la escasez. Así que nosotros también tenemos que vivir confiadamente en la alegría, en la tristeza, confiadamente. Pero en la tristeza y en la alegría, confiadamente. Cuando hay necesidad y cuando hay abundancia, tenemos que saber aprender a vivir, a confiar en el Señor. Verso 4. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Estaba amaneciendo. Es difícil reconocer a Jesús después de una noche de dificultad, después de una noche de tristeza, de fracaso, de prueba. Es difícil reconocer al Señor cuando Él está en la playa y nosotros aquí en la barca luchando por tomar algo. Y no se ha tomado nada. Ha pasado el tiempo
pero Él es capaz de convertir el fracaso de esa situación específica en éxito. Y después tú levantarás los brazos y dirás: Señor, muchas gracias, y le dirás a tu forma, a tu manera, gracias, y dirás, y vas a ir allá, vas a ir acá, vas a venir, vas a llorar, te vas a arrodillar y vas a decir gracias, que tal vez es la palabra más grande muchas veces que tenemos. No tenemos muchas veces una expresión para el Señor, sino que un corazón agradecido. ¿Cierto? Bien, ellos no lo identificaron, que el Señor estaba allá en la playa. Y eso no puede suceder a cualquiera de nosotros. A usted también. Juan 15:8. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, no nos podemos presentar ante el Señor y decirle: Señor, no he pescado nada. Dios nos ha dado condiciones, nos ha dado ciertas formas de trabajo. No podemos decirle al Señor: no hemos tomado nada, no hemos pescado nada. Estas palabras al amanecer son muy especiales, traen al corazón algo muy especial. Y observemos que con tanta delicadeza el Señor allá de la playa, le dice, el Señor Jesucristo entra en una conversación con los apóstoles, con esos varones que estaban allí. Ahora les va a hacer una pregunta cuya respuesta Él conoce, Él sabe, porque Él sabe, pero necesita que ellos le digan y le confiesen lo que hay en su corazón. Dios conoce tu vida, Dios conoce mi vida, la tuya. Pero Dios quiere que confesemos con nuestro corazón lo que Él ya sabe. Pero Él quiere escucharlo. Y en el silencio de la mañana, allí, en ese lugar, viene una voz me imagino yo, con mucha dulzura a esos hombres. Me imagino con mucha dulzura porque mire la expresión que está en el verso 5. Hijitos, hijitos, hijitos. ¿No le llama a usted así el Señor hijita? Hijito. ¿Con qué cariño, con qué carisma nos dice el Señor a nosotros? Le dice a esos hombres: hijitos, ¿tenéis algo de comer? El Señor sabía que no había nada, no habían pescado nada. Y ellos le responden: ¡no! La palabra hijitos es una palabra llena de amor paternal. Cuando Dios te dice hijita, hijito, Dios está lleno de esa paternidad. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta interrogación conmueve el corazón y el Señor le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Sabe qué? Lo que da tristeza hoy día en la iglesia local, donde hay lugares donde el creyente tiene que ser alimentado por el ministerio de las Escrituras. ¿Sabe lo que da pena, hermanos? Es triste ver que en muchas congregaciones que se dicen ser cristianos hoy en día hay muchos programas, hay mucha payasería, porque se cuentan muchos chistes, hay muchos bailes, hay un tipo enfermo que se dice ser cristiano, que es muy conocido, que entra en una moto. ¡Qué terrible! Entra en una moto, tiene una congregación grande, lo van iluminando con la luz redonda.
viene vestido de militar, con botas, gorro de militar. Hay payasos que se dicen ser cristianos. ¿Qué le parece eso? No hay nada que comer porque esa gente desprestigiadores del Evangelio se dedican solamente a lo que es la parte económica y lo trabajan a usted emocionalmente. Todos sus mensajes son relacionados con el dinero. No hay ni una palabra que va al corazón. Todos nosotros necesitamos el ministerio de la palabra guiado por el Espíritu Santo. Y no esas payaserías que hoy día hay harto, se lo digo, que están haciendo ese tipo de show. Es triste, es muy triste. Verso 6, Él les dice, está allá en la orilla de la playa, y les dice, después que le dijeron que no había nada, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. No la podían sacar porque eran muchos los peces. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros a Dios, aparte de nuestro corazón, al echar la red a la derecha y traer? ¿Qué podríamos traer nosotros para el Señor? Imagínense esta escena. Desde el barco los discípulos ven a un hombre allá, un hombre que está en la orilla, en la playa. No lo reconocen porque había poca luz y estaba amaneciendo, era de mañana. Imagínense ese cuadro. Es interesante pensar que en la otra perspectiva, del otro lado, ahora desde allá donde está el Señor Jesucristo, desde la orilla del mar, allí el Señor estaba observando a una barca, habían 7 hombres que estaban cansados, ahora estaban al otro lado, por falta de sueño, por el trabajo, con caras entristecidos por el fracaso. El Señor está observando eso y Dios puede estar observando también eso en nuestra vida. Los discípulos obedecen la sugerencia. El Evangelio que nos dice que, verso 6, la echaron y ya no podían sacar las redes por la gran cantidad de peces. El Señor Jesucristo sabía exactamente dónde estaban los peces. Sabía el Señor Jesús que durante toda la noche se habían mantenido alejados los peces de la barca. Lo sabía el Señor. Ahora se acercaban solamente al lado derecho. El Señor le dijo, echen la red al lado derecho, y los peces se acercaban ahora a la misma barca, pero solamente al lado derecho. Aquí se conoce la omnisciencia del Señor Jesucristo, que todo lo sabe, todo lo conoce. Conoce tu vida, conoce mi vida, conoce lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Dios lo conoce, Él lo domina todo. Su omnisciencia. Él sabía que había un obstáculo allí. Esa noche no pescaron nada. Ahora Jesús, Él los iba a bendecir de una manera extraordinaria. Es como si en el agua hubiera algún tipo de barrera allí. Algo invisible, algo que no podían penetrar, algo que no se puede comprender, ni siquiera tampoco lo vamos a poder explicar. Eso no le permitía a los peces que se acercaran a la barca, y cuando se acercaron les fue permitido que fueran acercados solamente al lado derecho. Verso 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, acuérdese que Juan él se decía el amado, En el libro de Juan, Evangelio, no aparece el nombre de Juan, el escritor, no colocó su nombre, él decía el discípulo amado. Usted también puede decir yo soy el discípulo amado.
el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, así, con esa expresión. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Qué interesante esto, mire. Cuando usted va a una playa, un balneario, nosotros nos quitamos la ropa y nos quedamos con el traje de baño, con el short de baño. Pedro, él estaba en la barca y él allí se había despojado. O sea, pero cuando fue donde el Señor, él hizo totalmente lo inverso, ¿cierto? Es decir, en la embarcación estaba su ropa, en el cual, con respeto y con reverencia que él tenía hacia el Señor Jesús, se la puso. Muchas veces a nosotros nos falta eso, reverencia al Señor. Se puso la ropa encima de la que ella tenía puesta y se sumergió en el agua para llegar lo más pronto posible donde estaba el Señor. La historia no termina allí. Verso 9. Al descender a tierra, cuando ellos vinieron a la orilla, vieron brasas puestas, un pez encima de ella, de las brasas, y pan. Mire qué tremendo, ¿ah? Nosotros leemos muy rápido esto. Este último capítulo de Juan vemos que Jesús prepara una comida y había brasas, por supuesto, el Señor las utilizó para cocer el pez, para dejar el pan. Sin duda esto también proveía calor, ¿cierto? Había un pez que representa lo que nos otorga el mar. Había pan también en lo que representa o simboliza lo que nos otorga la tierra, ¿cierto? Verso 10, Jesús les dice ahora, traed de los peces de los que acabáis de pescar. Ellos no habían pescado nada. Ocurre el milagro de la pesca, de la segunda pesca milagrosa. Y ahora el Señor lo está esperando allí, todo preparado. Y más aún les dice, traed de los peces que acabáis de pescar. O sea, les hizo notar que esto no fue un asunto de una acción de ellos. Les hizo notar que esto fue un milagro a los apóstoles. Y con cuánta delicadeza el Señor Jesús les dice, de los peces que acabáis de pescar. No habían pescado nada y ahora dice que traigan uno de ellos. Sabiendo que en esa noche no habían pescado nada. Jesús tiene todo lo que ellos necesitaban allí. Jesús tiene todo lo que nosotros y cada uno de nosotros necesitamos. Fuego, un pez encima, el pan, todo lo que en ese momento ellos necesitaban. Pero aún quiere usar lo que nosotros tenemos. ¿Tenemos poco? Bueno, Dios quiere usar lo que Dios te ha dado. ¿Qué satisfacción para ellos en este momento? El resultado de esta situación es grande. Los discípulos no podían sacar la red porque la cantidad de peces dice que era grande. Y se sabe que cuando hay una pesca por redes, se conoce de que ahí vienen peces grandes, chicos, medianos, los pequeños son devueltos al mar, ¿cierto? Se conoce eso, pero aquí dice que venían peces grandes. Verso 11. Entonces Simón Pedro sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, les da hasta el número. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. No se rompió la red. Jesús dijo, verso 12, venid, comed.
Y ninguno de ellos, de los discípulos, se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. No le preguntaban. Estaban todos mudos por la situación que había ocurrido recién. Luego de haber sacado todos los peces, Jesús ahora los invita a ellos al gran desayuno, porque estaba amaneciendo. Les tenía preparado ahí, los estaba esperando. A nosotros también nos está esperando. Les dice a los discípulos, venid, comed. Es el anfitrión. Los discípulos son sus invitados. Tenemos un Señor dador, le gusta compartir lo suyo. Tenemos un Señor que comparte la amistad. Tenemos un Señor que comparte el compañerismo. Y siempre Él es el que toma la iniciativa. Tenemos un Señor así. Nosotros muchas veces somos todo al revés de lo que es el Señor. Tenemos aquí, en este momento, se respiraba una atmósfera muy solemne, mucho respeto. Y en estos momentos nadie quiere preguntar directamente al Señor si Él es el Señor o no. Nadie. Hoy día hay una atmósfera solemne, de respeto, aquí, porque amamos al Señor. Pero usted en un momento tal vez pasa por alguna situación en que la atmósfera no es muy solemne, no hay respeto. Hacen de todo. Si sabe que usted es cristiano, hijo de Dios, lo ofenden como quieren. Y no es que sea uno, sino que son todo eso contra usted solo. Dijo un comentarista así: la comida que el Señor mismo preparó en la playa es sin duda un símbolo del gran festival que el Señor nos tiene preparado en los cielos, para los suyos, para los que le aman. Esta playa es una imagen del tiempo pasado, cuando después de su venida por sus siervos y sus siervas que están esperando al Señor, eso era un símbolo de esa venida, de ese banquete, que el Señor ahora viene a buscar a los suyos, aquellos siervos que estamos esperándole, que estamos cansados, ¿cierto? Esperando al Señor, no cansados del Señor, sino que estamos cansados en forma físicamente. ¿Se cansa físicamente usted? ¿Está esperando al Señor? A estos siervos viene a buscar el Señor. Él nos hará sentar en la mesa y nos hará que comamos, que nos sirvamos y notemos estos hechos especiales en el Señor. Escuche esto. El Señor en su providencia actúa para que en aquella noche esa pesca no exista. El Señor procede para que no existan peces al lado izquierdo de aquella embarcación. ¿Se ha fijado en estos detalles? El Señor hace que exista una gran concentración de grandes peces, pero al lado derecho. El Señor sabe todo lo que ha transcurrido en aquella noche y la falta de comida y aquel cansancio. Dios nos conoce a nosotros. Qué bueno que tenemos un Dios que nos conoce así, cada detalle. La red en esa pesca, esa gran pesca, cantidad de peces, no se rompió. La vez anterior, ¿se acuerda qué pasó? Se rompió y habían pescados pequeños. Esta no fue así y eran pescados grandes. 153 peces. Está bien. Aquí no hay ningún pescado pequeño. Todos grandes. En esta porción de la Escritura, aquí el Señor Jesucristo está haciendo una invitación a sus discípulos a tener un tiempo de comunión con Él. Venid, comed. Esa invitación también nos hace a nosotros. Pero ahora, después que ellos comieron, aquí hay una entrevista personal. Jesús
con Pedro en presencia de los demás. Después de esta triple negación que hizo Pedro a Jesús, él ahora necesita una rehabilitación. Y como fue una negación en forma pública de Pedro que hizo al Señor Jesús, entonces ahora Jesús va a rehabilitar a Pedro también en una forma pública delante de los otros discípulos. Quiero decirle que solo Jesús puede restaurar a un ministro del Evangelio a su ministerio. Nosotros como personas tenemos esa mentalidad egoísta y que no puede ser. Pero siempre los pensamientos del Señor son otros. Jesús, como resultado de esta conversación que tiene con Pedro, hay una rehabilitación y lo puede hacer con cada uno de nosotros siempre que seamos guiados y que dejemos que el Señor lo haga a través del Espíritu Santo, porque si hay rebelión en nosotros, Dios no va a trabajar así. Por eso les dije antes que aquellos que se han apartado en las cosas de Dios, permita a Dios que sean restaurados y que vuelvan a sus caminos. Bien, esta conversación, después de la pesca milagrosa en el mar de Tiberias, que se hablaba ahí, nuestro Señor tomó a Pedro y le llamó al servicio al discipulado, cuando fue en Lucas, ¿se recuerda? Lucas 5:6. Aprendemos una lección importante en esta entrevista. El amor del Salvador es el requisito previo del servicio cristiano. El Señor le dirigió a Pedro 3 preguntas, 3. Y Pedro respondió en estas 3 ocasiones. Entonces, en cada una de ellas el Señor le encargó una misión. Se repitió 3 veces la pregunta, muy parecida, pero sin duda eran diferentes. Es interesante. Ahora, si recordamos el relato de aquella memorable pesca, Lucas 5:6, dice, y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Después que la red se rompió, Él les hizo sus apóstoles. Simón Pedro perdió ese privilegio de llevar a cabo este ministerio de apóstol cuando negó al Señor. Lo perdió. Había allí en la orilla de la playa una fogata, carbón, que había sido encendido en el patio del sumo sacerdote. Había una fogata que había sido encendida durante la noche en que el Señor Jesús fue detenido, fue apresado. Y allí cometió el error y negó a la persona de Jesús. Es un detalle interesante en el mar de Galilea. Allí cuando el Señor les dice y los invita a comer, también había una fogata encendida de unos carbones. Después de esa pesca milagrosa, bien, el Señor colocó a Pedro en una posición de apóstol nuevamente. Y esto es importante. El Señor le formuló 3 preguntas. Parecían iguales. Había una similitud en cada una de ellas. Verso 15. La primera pregunta. El Señor a Pedro le dijo, Simón, hijo de Jonás. Fíjese la expresión, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué son los corderos? Los hijos de las ovejas, los pequeños, los de menos de 1 año. Simón le dijo. No le dijo Pedro. Le dijo por el nombre antiguo.
Mateo 16, Pedro hace una declaración allí al Señor. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice: bienaventurado eres Simón. Ahora, Pedro expresó el testimonio público sobre el Señor Jesucristo. Juan 6:69. Este testimonio lo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo que había dicho Pedro. Tremendas expresiones. Y vemos que continuó llamándolo por su antiguo nombre. El Señor a Pedro le dijo Simón. Y en el idioma griego hay 3 palabras que corresponden a la palabra amor. La primera es eros, de erotismo. Esa palabra nunca se usó en la Escritura. Tiene esa connotación sexual, eros. La segunda palabra es fileo o filio, que se refiere al afecto de amistad, a las emociones de las relaciones humanas, en el mejor sentido de la palabra. Esta palabra sí se usó, amor fraternal, en Apocalipsis se usa, pero la anterior nunca se usó. Y la tercera palabra, que se refiere a amor, también tiene otro significado que se llama ágape, que era la más elevada para describir el nivel más alto, más superior del amor de Dios. Ágape o agapao. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Simón, pasó por alto las 2 anteriores, el eros y fileo o filio, y utilizó la palabra agapao o ágape. Cuando le dijo: Simón Pedro, ¿me amas con todo tu corazón? Es lo que le estaba diciendo el Señor. Esta palabra de amor se refiere al amor supremo, que no hay un amor más alto ni más grande. Por eso el Señor le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? En el momento en que el amor demuestra ser indigno, ya no se tiene confianza en él. Simón Pedro le había fallado al Señor. Y muchas veces hablamos de que el Señor negó tantas veces al Señor y que Pedro negó al Señor y que... Ahora, la pregunta también puede ser: ¿y nosotros? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor, ya sea de hecho, de palabra, de pensamiento? En realidad el Señor ya no podría tener confianza en Pedro porque lo traicionó. Y la verdad es que el Señor tampoco debería tener confianza en nosotros porque de alguna forma también le hemos traicionado. Pero el Señor le amaba a Pedro, así como le ama a usted ahora, que está ahí y usted está ahí, y yo estoy aquí. El Señor nos ama. Verso 13. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Se refería a él mismo, a sí mismo. No hay amor más grande que este. Mientras Simón Pedro estaba negando conocer al Señor Jesús, Jesús se encaminaba hacia la cruz para morir por él, para morir por cada uno de nosotros. ¿Se fija el amor del Señor? Entonces Pedro más tarde en su epístola, en primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 24, Pedro ahora declararía así, diría así, lo escribió: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Hemos sido sanados por esas heridas. Nosotros que también teníamos que ir ahí camino a la perdición, que es abajo, al infierno, Dios a través de esas heridas nos ha limpiado, nos ha sanado y nos ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Por eso no abandones al Señor, no juegues con Dios. Recordemos que la última vez que estuvieron reunidos en el aposento alto, Jesús le dijo a los suyos: uno de vosotros me va a entregar. Se los dijo. Sin duda, como estamos hablando de Pedro, vamos a pensar que Pedro dijo esto. Pero hay de alguien en quien tú puedes confiar, Señor. Ese sería yo. Porque Pedro era orgulloso, era altivo, era de actuar rápido. Y no creo que esté lejos este pensamiento que Pedro tuvo con nosotros. Es que puedes confiar en mí, pues, Señor. Y este pasaje estudiamos, el Señor le preguntó y le dijo: hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a decirme que me amas más que a estos discípulos? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí Simón utilizó la palabra, el Señor usaba la palabra ágape, y aquí Pedro usó la palabra fileo o filios, que hay harta diferencia. En realidad Pedro aquí le estaba respondiendo, le dijo: Señor, tú sabes que tengo afecto por ti. Y como el Señor conoce todos los corazones, sabía eso, ya Pedro ya no se enorgullecía, ni tampoco se jactaba de lo que el Señor le iba a decir. Veamos lo que le pidió el Señor, respondiéndole, le dijo: apacienta mis corderos. O sea, en este caso, apacienta a mis jóvenes. Para nosotros, que está, decir, para las ovejas que son de un año, para nosotros también es apacentar a los nuevos que vienen en el camino del Señor. Le encargó tal cosa que alimentase. Y consideremos ahora la segunda pregunta del Señor. 16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Esta vez el Señor omitió la parte de la frase donde dice más que a esto. ¿Se fijan eso? Y tal vez el motivo haya sido el siguiente: es que él estaba diciendo a Pedro, capaz que le haya estado diciendo: Simón, Pedro, quizás ya no puedes enorgullecerte y decirme que me amas más que estos discípulos, pero ¿no puedes decirme ahora que tú mismo me amas? Hay personas que les cuesta tanto decir al Señor: te amo, Señor, pero decirle de un corazón, de lo de adentro, decirle: Señor, te amo, Dios, cuesta. Hay mucha gente que le cuesta. Escuchemos su afirmación. El Señor le dijo: tú sabes que te amo, o tú sabes que tengo afecto por ti. Ya no trataba de elevarse, no se atrevía a elevarse con los demás. La segunda exhortación que el Señor le dice también nos implica a nosotros. Le dijo: pastorea mis ovejas, o sea, los más grandecitos. Él le dijo antes: alimenta, apacienta mis corderos, y ahora dice: pastorea o disciplina mis ovejas. O sea que el rebaño, hermanos amados, es serio. Es serio. Porque si hay personas que se pierden por causa nuestra, la cuenta que daremos nosotros, que tenemos esta misión, es bien estrecha. Finalmente, la tercera pregunta, el Señor le dice a Pedro: hijo de Jonás, 17. ¿Ve que no le dice Pedro? Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas?
Y le respondió: Señor, aquí cambia Pedro. Tú lo sabes todo. Ya no le dijo: tú sabes que te amo, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Así llegamos a ver el significado real de esta conversación entre el Señor y Simón Pedro. Pedro estaba afligido, y no porque el Señor le formuló esta pregunta por tercera vez, no estaba afligido por eso, estaba triste porque el Señor había descendido rebajándose a su nivel, utilizando la misma palabra que él había usado. ¿Me amas? Y él le dijo: sí, Señor. Tú lo sabes todo. Lo mejor que podía hacer era expresarle al Señor su amor. Pedro al Señor. Y ya no se jactaba porque sabía que el Señor conocía su corazón, y nosotros tampoco deberíamos de jactarnos porque el Señor también conoce nuestro corazón. Yo no puedo mirarlo por alto a usted, ni usted puede mirar por alto ni a mí ni a otros, porque ante los ojos de Dios, Dios nos mira parejito. Dios no tiene preferencia con nadie. Somos todos hijos. Así, mi hijo, mi hija. Dios no tiene sobrinos, no tiene nietos. Dios tiene hijos. Bien. ¿Me amas? Usted y yo podemos conocer la respuesta ahora. Verso 18, 19. La falta de conocimiento no nos exime de ningún tipo de servicio cristiano al Señor. No somos eximidos porque no conocemos algo. Bien, no estamos obligados a saberlo todo. Bien, dijimos 18 y 19. De cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a conocer con qué muerte había de glorificar a Dios. Estaba hablando de la muerte de Pedro, pero cuando fuera más anciano, no todavía. Aquí vemos a Jesús, le estaba diciendo a Pedro que iba a ser un mártir. Pedro, cuando fue sacrificado, él dijo que no era digno de morir como murió el Señor. Pidió ser crucificado boca abajo. Verso 19 hasta el 21. Y dicho esto, el Señor le dice: sígueme. Volviendo Pedro, ahora fíjese el cambio. Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Por Juan. Esta fue una reacción típica de Pedro. Ahora él ya sabía, estaba perdonado, estaba restaurado, pero esta reacción fue la típica de Pedro, y como que si hubiera dicho: ya que me dijiste a mí lo que voy a hacer, ¿se imagina que Pedro dijo? Dime lo que le tocará hacer a Juan. 22. Si hubiera dicho así Pedro, ya que tú me dijiste eso a mí, entonces Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, también para mí, sígueme. No nos preocupemos de lo que va a pasar de lo que Dios va a hacer con aquel hermano, con aquella hermana. Sígueme tú, dice el Señor. ¿Qué a ti? Qué pregunta, ¿no? Tan profunda para nosotros. Bien, nuestro Señor le estaba diciendo: mira, Simón Pedro, tú vas a morir por mí, le dijo. Lo que Juan haga no es asunto tuyo.
Aun si Él vive hasta que yo regrese, eso no te afectará a lo que tú vas a hacer por mí. Por lo tanto, yo quiero que tú me sigas a mí, le estaba diciendo el Señor a Pedro. Por lo tanto, Dios quiere que tú y yo sigamos al Señor de acuerdo a lo que Dios, a la obra que Dios tenga para trabajar en su obra. Hagamos lo que Dios nos ha encomendado. Tú tienes una misión, tú tienes una misión, tú tienes una misión, yo tengo una misión, y lo que el Señor está haciendo con el hermano, que a ti, que a mí, lo importante es seguirle a Él. El Señor Jesucristo debe ser el Señor de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de tus pensamientos. Es el Señor de tu corazón, de nuestro corazón, mi corazón, y el Señor de nuestra voluntad. Si no es el Señor de todo esto en nosotros, entonces no puede ser el Señor de nuestra vida. El Señor Jesús es el que murió, el que resucitó de los muertos, es el Dios eterno, es nuestro Salvador. Cierra tus ojos. Si puedes, ponte de pie lentamente. Si no, sentadito nomás. Estaba mucho rato sentado. Lentamente. Gracias, maravilloso Dios, gran Señor y bendito. Tal vez en nuestra vida no hemos pescado nada de lo que tú quieres que pesquemos, Señor. Hemos estado mucho rato, Señor, invirtiendo un tiempo que ciertamente ha sido innecesario. Usted quiere, Señor, que echemos la red a la derecha, porque hay muchos peces, Señor, en el cual la red ahora no se va a romper. Quizás de aquí hacia atrás, tal vez nuestra red se rompió muchas veces y perdimos, Señor. Pero usted dice ahora que la red no se va a romper si hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Maravilloso Dios. Y no escuchar una pregunta tan drástica, Señor, como decir, ¿y a ti qué? Sígueme tú. Queremos, Señor, seguirte, y queremos, Señor, que se pueda desarrollar lo que usted ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, llevarlo a cabo, y no presentarnos, Señor, en una barca vacía, sin tener nada, y decir, no hemos pescado nada. Hay un proyecto, Señor, que usted ha puesto en cada uno de nosotros, pero en usted, que lo llevemos a cabo en usted, Señor. Dios, maravilloso Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Trabaje usted, Señor, en cada uno de nosotros. Si este mensaje, Señor, ha llegado a lo más profundo del corazón, trabaje usted en nuestras vidas, Señor. Siempre hay algo que hacer por usted. Dios mío, muchas gracias, Señor. Usted ha sido glorificado. Usted ha sido glorificado, Señor. Padre, y después de esto usted ascendió a los cielos, Señor. Maravilloso Dios, y nos dejó instrucciones. Instrucciones, Señor, de seguir sus mandamientos. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, Señor.